Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto me da volver a verlos, hermosas, preciosas familias fuertes. Ese es el título de nuestra serie que estamos viendo, que estamos analizando, estas hermosas familias fuertes a la cual nosotros pertenecemos, ¿verdad? Y pues vamos a ver un tema muy interesante el día de hoy. Ese tema es sobre el matrimonio. Quiero explicar antes que el matrimonio no es algo que se le haya ocurrido a una sociedad o a un hombre, a una persona, sino esta idea de formar un matrimonio, de hacer un pacto matrimonial, fue idea de Dios. Y vamos a verlo aquí en Génesis 2, 18 al 25. Dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves de los cielos, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos y a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y, y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla del hombre a una mujer y la presentó al hombre. Ah, qué hermosa lectura, ¿verdad? El Señor tenía ya todo su plan bien estructurado. Acuérdense que no tenemos un Dios que improvisa, no tenemos un Dios que hace las cosas mal, sino un Dios que hace las cosas perfectas. Dios sabía que necesitaba una ayuda. Puso al hombre, ¿verdad?, sobre la tierra y puso a que les nombrara a los animales y le puso esa tarea, pero él se dio cuenta y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda ideal. Y entonces lo hizo caer en un sueño, como acabamos de leer, y esa es la primera cirugía celestial en la tierra, ¿verdad? Allá en ese paraíso que él había creado para el hombre, para Adán y Eva, hizo una mujer y dice que la presentó al hombre. Yo imagino que se ha de ver emocionado Adán, ¿verdad? Cuando le presentaron a la mujer, le dijeron, esta es tu mujer, esta es carne de tu carne, huesos de tus huesos. Entonces, fíjense cómo el Señor es sabio. Fíjense que en Efesios 5, 30 al 32, ahí también dice claramente, ¿verdad?, cómo el Señor formalizó ese matrimonio. Y lo podemos leer desde el versículo 30 que dice, y nosotros somos miembros de su cuerpo, ¿verdad? Nosotros sabemos que somos el cuerpo de la iglesia, el cuerpo es de Jesucristo es la iglesia. Como dicen las escrituras, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos se convertirán en uno solo. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Porque aquí podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que el Señor quería que se unieran en matrimonio, que fueran uno solo. Este es un gran misterio, pero se ilustra de manera que Cristo y la iglesia son uno solo. Esto es hermosísimo, darnos cuenta que Dios quiso poner esa forma al hombre con su esposa, así como Cristo con la iglesia. Y en 1 Corintios 7, del 1 al 5, también lo menciona muy claramente y lo vamos a leer en la nueva traducción viviente. Dice, dice, ahora en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Aquí viene la parte que une el matrimonio, que se forman y que nos formamos cuando nos unimos con nuestra esposa como uno solo.
esa relación íntima, eso que nos une, porque Dios nos hizo de esa manera, con una sensibilidad y una atracción hacia ese deseo de una relación sexual, pero para que sea una relación bendecida, para que sea una relación santa, debe ser una relación dentro del matrimonio, porque si es fuera del matrimonio se considera pecado. No le podemos dar otro nombre, es pecado. Por eso en el versículo 2 dice, sin embargo, dice, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Qué sabio es el Señor, ¿verdad? Para evitar la inmoralidad sexual, Él recomienda que cada quien tenga, como se dice, su propia pareja, su propio esposo o esposa, según sea el caso. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Esto es bien importante. La esposa le da la autoridad a su marido sobre su cuerpo y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Esto es bien importante, ¿verdad? Ya no hay que aplicar la ley del hielo. Ya no te hablo, ya no te me acerques. No. Tenemos que seguir, ¿verdad? Y obedecer al Señor en ese aspecto. Por eso siempre recomendamos que cuando tengamos alguna duda nos acerquemos a la palabra de Dios. Vayamos a la palabra de Dios y leamos lo que dice Dios a través de la Escritura. Y en este pasaje que escribe Pablo a los Corintios nos hace ver en el versículo 5, dice, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales. Solamente se acepta, dice, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de esa intimidad sexual, y dice, por un tiempo limitado, para entregarse más de lleno a la oración. Claro, si vas a orar, para que no haya distracción, puedes entrar a tu aposento, a tu cuarto, cerrar la puerta y estar en intimidad con Dios para orar. Después deberán, dice claramente la palabra, volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos, porque Satanás es muy astuto, ¿verdad? Y puede tentarnos por la falta de control propio. Por eso hay que ser sabios aún en ese aspecto. Por eso hay tanto adulterio, fornicación, porque no sabemos tener un control sobre nuestra área sexual. Tenemos que saber tener dominio propio. Es bien importante eso, el dominio propio. Y también en Mateo 19, del 4 al 6, nos habla acerca de esto. Dice, Jesús respondió, ¿no han leído las Escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Esto debe quedar claro. Dios no hizo intermedios. Dios hizo hombre y mujer. Dice, y agregó. Esto explica por qué el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos se convertirán en uno solo. Pero es claro, no dijo que creó dos hombres para que se casaran o dos mujeres, no, hombre y mujer, porque tienen características específicas. Los hombres tenemos características biológicas específicas diferentes a la mujer, constitución física diferente, nuestro cuerpo es diferente, porque Dios hizo al hombre y a la mujer para que se unieran y tuvieran relación sexual y procrearan también, que tuvieran hijos. Por eso aquí dice claramente en la palabra de Dios, esto explica por qué el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos se convertirán en uno solo. Y en el versículo 6, como no son dos, sino uno,
que nadie separe lo que Dios ha unido. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿quién ha unido el matrimonio? ¿Quién es el que une el matrimonio? Dios mismo. Dios es el que une. Dios es el que santifica. Dios es, delante de Dios es delante de quien hacemos el pacto de permanecer unidos hasta que la muerte nos separe. Es bien hermoso el Señor, y con esto quiero cerrar. Que Dios les bendiga. Sigamos orando por las familias fuertes, porque esta unidad en las familias fuertes permanezca. Dios les bendiga. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Solamente les pido un último favor. Compartan el contenido de este video para que muchos puedan ser bendecidos. Que Dios les bendiga y hasta pronto.